Y el tema del ausentismo laboral, ¿qué tema para las empresas, para los empresarios? Que en definitiva es una pérdida para la empresa, el ausentismo laboral. Hay cifras que corroboran que hay un 35% más de pedidos de atención médica el día lunes, y que es el día que más se falta, y no solo en distintos puestos de trabajo. Y hoy vamos a ver qué pasa con los lunes, qué es lo que sucede, qué podemos hacer para mejorar estos niveles de ausentismo laboral. Nos acompaña hoy el doctor Gustavo Bustamante, licenciado en Psicología, doctor en Psicología Clínica, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad, director general de la Fundación Fobia Club. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Paola. Y realmente, bueno, vos desde tu profesión te has especializado en esto de las fobias, hasta, bueno, estás dirigiendo un club que se llama Fobia Club. Sí, es cierto. Así es. Es apasionante el tema de los trastornos de ansiedad. En mi caso, bueno, he dedicado toda la carrera profesional al tema. El tema del miedo me parece como sumamente atractivo, tiene su lado espontáneo. Siempre digo que el miedo es imperativo. Uno no puede, cuando aparece el miedo no existe otra necesidad. Cuando la persona tiene miedo se olvida de si tiene hambre, se olvida de si tiene sueño, la urgencia es resguardarse, resolver, corregir algún tipo de conducta. Bueno, sabemos que hay miedos que son sumamente adaptativos, que hacen bien, que decimos, bueno, son necesarios. Son necesarios. El chico que empieza a tenerle miedo a alejarse de sus cuidadores, ¿por qué? Porque de esa forma va a sentirse más seguro al lado de su madre, al lado de su padre. Pero cuando empezamos a ver que estos miedos aparecen en lugares o en edades que no corresponden, ya hablamos de una patología. Y dentro de las posibilidades de tener una patología del miedo, uno de los trastornos es la fobia. La fobia. ¿Y qué diferencia tiene la fobia? O sea, ¿por qué cómo se denomina? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, de hecho hoy el tema de hoy es el ausentismo laboral, que en más de uno hay una cuestión de fiaca, de rata, me hago la rata del trabajo el lunes, hago un fin de semana largo, y en otros hay realmente algo paralizador. Sí, no hay dudas que muchas personas no eligen faltar, es que no les queda otra. En muchos casos se impone su trastorno de ansiedad, como decimos, la fobia. Hay personas, por ejemplo, que tienen lo que llamamos agorafobia, que es la dificultad en viajar. Entonces, ya al llegar al trabajo les puede implicar un desgaste, un estrés. ¿Por qué? Porque se suben a un colectivo, empiezan con ataques de pánico dentro del colectivo, se tienen que bajar, tienen que recorrer grandes distancias. Las personas que trabajan en la ciudad de Buenos Aires a veces vienen del conurbano, vienen en tren, en subte, en colectivo, y bueno, son todos lugares donde pueden aparecer síntomas que de alguna manera van agotando. Esa es del viaje. ¿Y cómo se llama cuando la fobia a los lunes? Bueno, tiene... Es hoy nuestro tema. Sí, tiene diferentes formas, ¿no? Pero ¿cómo se llama la de los lunes? Deuterofobia, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se llama así? Y por lunes, fobia a los lunes, fobia al inicio de la semana, fobia al inicio de la actividad laboral. Tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos pacientes que se preocupan demasiado. Entonces son personas que ya no es que tienen problema el lunes, lo tienen el viernes cuando se van del trabajo. Se quedan con una preocupación, con alguna situación pendiente, a veces con un temor a alguna sanción, alguna discusión con algún jefe, a veces con una expectativa, dice, el lunes tengo que ir y pedir un aumento en el trabajo, o tengo cosas que todavía no resolví, llega fin de mes, tengo que presentar un balance. Todo el fin de semana, ese fin de semana lo dedican a pensar en el tema. Se empiezan a angustiar porque dicen, no voy a llegar, no lo voy a resolver favorablemente, va a ocurrir algo extraño y mi jefe se va a enojar el doble conmigo. Entonces tienen un mecanismo que es la evitación. Todos los fóbicos usan el mismo mecanismo. Evitación. Evitan la situación, evitan la persona, evitan el contexto, en donde saben que se puede presentar un nivel alto de ansiedad y que ellos tienen temor de que no van a poder controlar. Entonces,
aparecen síntomas específicos, que pasa hasta con los chicos con ir al colegio. El día que más faltan los chicos al colegio. ¿Lo de la depresión del domingo a la tarde? Yo no digo que no es depresión, es justamente todo lo contrario, es ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a preocupar, empieza a pensar, hace un checklist, dice, ¿qué me falta? ¿Qué no hice? ¿Qué tengo pendiente? ¿Esta semana voy a poder con todas estas urgencias, con todas estas demandas? No. Bueno, entonces quisiera que otra vez sea viernes, quisiera que otra vez pase el fin de semana, quisiera tener más tiempo para organizarme, siento que no me alcanzó, siento que no reparé físicamente todo el daño que le hago durante la semana por niveles de estrés. Entonces, claro, aparece un lunes que aparece como caótico, que aparece cargado de malos pensamientos, donde se anticipa, dice todo va a estar mal, es peligroso, hay riesgo, me va a salir mal, aparece la idea del fracaso. Bueno, todos esos factores llevan a que la persona diga no quiero ir a trabajar. ¿Y desencadenan algo en alguna patología en el cuerpo? Ni hablar, desde síntomas gastrointestinales, que son los más típicos. Los más típicos, ¿no? La persona le duele la panza, tiene diarreas, empieza con molestias, que dispepsia, tiene síntomas que dice, bueno, yo no me siento bien, estoy descompuesto, ¿no? Y cuando uno dice el auto está descompuesto, bueno, sí, no arranca, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo. ¿Y qué empieza a pasar? La persona empieza a pide a veces un médico a domicilio, a veces el médico la evalúa bien, a veces la evalúa demasiado rápido, a veces le da la licencia sin darse cuenta de que por ahí necesita otro tipo de ayuda. Sí, o un medicamento que momentáneamente palea, pero no soluciona, de fondo. Pero no soluciona. Entonces, nos encontramos con que la mayoría de las veces esto se repite, y entonces son pacientes que crónicamente van teniendo dificultades. Estados Unidos en la década del 90 dijo, se gastan 42 billones de dólares en trastornos de ansiedad. 23 son por gastos directos, 23 por gastos indirectos. ¿Qué tienen que ver los gastos indirectos con el trabajo? Es que la gente trabaja menos. Si es que trabaja, por esto que decimos, a veces no llega al trabajo. Y cuando llega al trabajo, llega en peores condiciones que otra persona que no tiene trastornos de ansiedad. Llega desgastado, con lo cual tiene poca atención, poca retención de memoria, dificultades en el procesamiento de la información, se desempeña peor y hasta es más lento. Eso es lo que genera la ansiedad. La persona está tan preocupada por sus síntomas físicos, porque tiene taquicardia, porque tiene sudor, porque está mareado. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los signos físicos que nos de alguna manera que nos muestren que tenemos al lado a alguien que está con una fobia? Bueno, lo van a evidenciar. La persona se va a empezar a desencajar. Si, por ejemplo, le tiene fobia al colectivo, cuando sube al colectivo va a empezar con síntomas de que se va a palidecer, va a estar en alerta, va a empezar a sudar, a temblar. Es uno de los síntomas más involuntarios, la persona no puede controlar el temblor. Se va a ir desencajando, se le dilatan las pupilas, empieza a tener una taquicardia, la persona relata, dice, se me sale el corazón por la boca, me duele la panza, ¿por qué? Porque tiene reacciones gastrointestinales, empieza todo un recorrido, a veces con la flojedad de pierna, con la sensación de desmayo, algunos llegan a desvanecerse. ¿Y eso qué hace? Hace que la persona quiera volver a su casa. Es el síntoma clave. ¿Qué nos pasaba cuando éramos chicos? Teníamos miedo, íbamos a dormir a la casa de un amigo, ¿qué pedíamos? Que venga mamá, que nos lleven a nuestra casa. Bueno, lo mismo pasa de adultos. El adulto siente que tiene lugares seguros. Sus lugares seguros puede ser su casa, la casa de sus padres. Bueno, no quiere ir al trabajo. El trabajo dice, bueno, soy una persona anónima, trabajo en una empresa donde hay miles de compañeros, pero en realidad no saben bien quién soy, no saben bien cómo me siento, no saben cómo resolver. Si vuelvo a casa, si estoy con mi pareja, si estoy con mis hijos, seguramente va a ser más fácil. Entonces empiezan a tener temor a viajar, temor a ir al trabajo, y esto, bueno, lleva a una conducta que a veces se cronifica con el tiempo. ¿La fobia es sinónimo, es lo mismo que ahora como se llama también ataques de pánico? No. ¿Es algo también tan... Son primas. ¿Tan en boga? Sí, claro que está en boga y claro que ¿Son tiene... primas? Son primas porque, bueno, el ataque de pánico, a diferencia de la fobia, es que aparece en forma espontánea. La persona tiene un síntoma y casi que no lo relaciona. Un día le pasa en el supermercado, otro día le pasa en el auto, otro día le pasa en el trabajo y hasta en su propia casa. En cambio, la fobia es un miedo, pero es un miedo irracional, desmedido,
a un objeto, a una situación, a un elemento. Entonces lo vincula a eso. Dice, bueno, yo le tengo miedo a los ascensores. Cada vez que me subo al ascensor tengo la misma respuesta, me descompongo. Ok, entonces voy por la escalera. Trata de tener conductas de evitación. Ahora no le pasa cuando está sentada en la plaza. No, me pasa solamente cuando estoy en el ascensor. Entonces la fobia lo que tiene es esa capacidad de ser selectiva, está en un punto. Diferente es cuando tiene un trastorno de ansiedad. Y la verdad es que hoy muchos desconocen lo que son los trastornos de ansiedad. Es la sigla TAG, claro. Trastorno de ansiedad generalizada. Que también es muy desconocido en el medio y en los gremios en general, lo cual lleva a que a muchas personas dicen, no, esta persona no quiere trabajar, es vago, hace fiaca, no le interesa su trabajo, no lo sabe, no lo quiere cuidar, es soberbia, no le importa a los compañeros, no tiene un buen trato. Muchas veces hay personas que la ansiedad inunda su capacidad de trabajo y lo lleva a tener una respuesta que es inadaptada. Sí, sí. Esto lo podríamos detectar en una persona que está colaborando en una compañía o un profesional en una institución que ya se lo conoce, pero una persona nueva también le puede jugar en contra a la hora de conseguir trabajo. Muchísimo. No pueden, hay personas que tienen trastorno de ansiedad social que les genera un exceso de timidez, por decirlo de algún modo, y tienen una vergüenza extrema ante situaciones comunes que a veces no pueden afrontar una entrevista de trabajo. Cuando van a la entrevista de trabajo y están con el entrevistador y les hace alguna pregunta, se quedan mudos, como que no les sale una palabra. Y aunque tienen deseos de trabajar, aunque han trabajado en otros lados, se bloquean. ¿Qué pasa con ese bloqueo? El bloqueo tiene que ver justamente con que sus niveles de ansiedad interfieren en su capacidad de procesamiento de la información. Vamos a ir a una pequeñita pausa, enseguida volvemos, Gustavo. Gustavo, esto que bueno, que conversamos, que hablábamos, qué difícil que es diagnosticar una fobia, ¿no? Quizás se pasa meses que una persona no sabe bien qué es lo que sucede. ¿A qué médico recurrimos si estamos ante la duda de estar padeciendo esto? En principio, por lo general, pedimos un servicio a domicilio, alguien que venga a ayudarnos, que nos evalúe, viene un médico clínico. Si aparecen síntomas físicos, empezamos a ver que el cardiólogo nos empieza a evaluar, algún síntoma como un mareo para el neurólogo. Pero claro, cada uno de ellos va a ir descartando y la conclusión va a ser, usted tiene un trastorno de salud mental, tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Y esto no lo podemos resolver nosotros. A veces hay paliativos, como decías bien, donde el médico trata de dar algún tranquilizante, una benzodiazepina, algo donde el paciente se calma un poquito. Pero ¿qué pasa? A veces empieza a abusar de esa medicación, que es algo muy frecuente que vemos nosotros. Y otras veces el paciente casi como que queda dependiente de la medicación, porque dice, no hago nada si no tomo esto. Y por ejemplo, yo tengo pacientes que son gerentes, ¿no? Y tienen que dar conferencias, tienen que presentar los avances de sus proyectos y demás. Y algunos dicen, yo no puedo hablar en público frente a 200, 300 personas. Y cada vez que lo hago, bueno, trato de buscar algún paliativo. Hasta he llegado a tomar alcohol, dice, si la reunión es a las 7 de la tarde, tomo algo a las 5 o 6 de la tarde que me calme y voy a dar la charla. Pero la verdad no es un lugar ideal. El lugar ideal lo sufren, lo padecen, no es una elección. Pero sabe que tiene que atravesar eso. Ni hablar de que tiene fobia a volar, que es un gerente regional y tiene que volar por todo el país y de repente se encuentra con que no quiere subirse al avión, que sube, tiene que automedicarse, que viaja casi, como decimos, embotado, y cuando se baja no está en su facultad total como para ir resolviendo. Personas que se bajan de muchos aviones o se bajan de proyectos laborales producto de sus fobias. Pacientes obsesivos, el trastorno obsesivo compulsivo, personas que no pueden compartir cosas en otro ámbito, no pueden compartir un vaso, no pueden compartir una computadora, un teclado, porque sienten que se contaminan, que se contagian. Lo difícil que es, a veces... Esto, por ejemplo, yo te escucho, ¿no? Todos tenemos algo, alguna tuerca que... Todos tenemos algo que uno dice, y ese es mi raye, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite entre algo que, bueno, es parte de la personalidad de uno y cuando ya pasa a ser algo patológico? Bueno, nosotros hablamos de calidad de vida. ¿Cuánto interfiere en mi calidad de vida? Si la verdad que mi conducta o mi idea o pensamiento me lleva a que altere un desarrollo normal, bueno. Bien. Ahora, si yo trabajo
si yo no soy médico y me toca recibir los informes en una ventanilla de un hospital y después de ver 5 informes voy y me lavo las manos con alcohol en gel, probablemente no es un trastorno obsesivo. Ahora, si yo estoy, ¿por qué? Porque está en un contexto donde podríamos decir es probable que aparezca alguna enfermedad. Pero si yo estoy en una agencia de autos y cada vez que viene alguien me entrega un formulario, un 08, yo voy y me lavo las manos con alcohol, probablemente esté teniendo una conducta excesiva. Y cuando hablamos de los excesos siempre estamos hablando de la patología. ¿Excesivo también es pensar todo el tiempo en lo mismo? Cuando algo ronda en la cabeza y... La rumiación, decimos nosotros, el pensamiento obsesivo. Se rumea. Bueno, los animales, ¿qué hacen? La vaca come y vuelve a masticar y vuelve a volver. Eso es lo que produce el pensamiento de la rumiación. El pensamiento nunca acaba. ¿Por qué? A veces porque es un perfeccionista y dice, lo podría haber hecho mejor, podría haberle dicho otra cosa, podría haber resuelto de otra manera. Y en el fondo de eso, ¿qué hay? Hay una gran inseguridad. Hay muchos pacientes que tienen temor al castigo, a lo que podría ocurrir. Dice, cuando me fui del trabajo, apagué todas las luces, ya veo que dejé la luz del fondo prendida y después va mi jefe y lo ve y se enoja, o si es mi propio trabajo, no va a ser cosa que se genere un incendio y empiezo otra vez con problemas que me arruina la carrera, la vida. Bueno, el pensamiento es inmanejable en muchos casos. ¿Existe algún hecho traumático, o sea, existen hechos traumáticos que puedan desencadenar en una fobia? O sea, vos, bueno, siendo terapeuta... Muchísimos. ¿Cuáles serían? ¿Hechos traumáticos en la infancia, en la edad media? O sea... La infancia es casi como el peor escenario para tener una enfermedad mental, porque producto de eso después el paciente va a ir desarrollando enfermedades cada vez más graves. El hecho de tener un abuso, el hecho de tener un maltrato, algún tipo de violencia en la infancia, no solo va a cambiar mi conducta, sino también va a cambiar mi estructura cerebral. Nosotros vemos, hay muchísimas investigaciones que se alteran los procesos que hacen a que el cerebro, a través del BDNF, a través de la oxitocina, a través de un montón de neurohormonas, se vaya autorregulando. Y eso es lo que lleva a que muchas personas en el futuro tengan conductas o a veces violentas también. Y cuando uno habla de una persona violenta, a veces no es la violencia física, sino a veces lo que vemos en la mayoría de las empresas, que es el maltrato verbal, el acoso sexual, el acoso laboral. Hay muchas variantes dentro de la violencia, donde hay una necesidad de dominación y sometimiento hacia el otro y hasta una, satisfacción por hacer sufrir al otro. Muchos grados psicopáticos, que todos creemos que nuestros jefes son psicópatas, pero no lo son todos, algunos sí, son productos de muchos maltratos infantiles y conductas desviadas en la infancia que, chicos, bueno, después es difícil de que el paciente se dé cuenta. Siempre recuerdo un paciente que me decía, venía al consultorio y me golpeaba la mesa, el escritorio, me decía, pero yo no entiendo por qué la gente dice que yo hablo mal y que yo siempre estoy enojado, no sé de dónde sacan esa idea, ¿no? Digo, mirá, si lo haces acá, ahí hace falta una cámara, ¿no? Para después mostrárselo. Estás golpeando mi escritorio, difícil que no lo hagas en otro lado. Bueno, pero tenía que ver con un estilo de conducta que había adquirido en su infancia. Los traumas por lo general nos acompañan y si no los metabolizamos, ¿qué significa eso? Uno tiene un trauma en la infancia, va a sufrir toda la vida y depende, hay personas que lo metabolizan y hay personas que evolucionan favorablemente y que llegan a un nivel donde obviamente lo que les pasó no lo tienen que actualizar. Porque ves gente con muchas historias muy duras que uno los ve muy enteros, muy optimistas, muy alegres. Eso es haberlo podido metabolizar. Exacto, ¿no? Vemos el caso de, por ejemplo, los que se cayeron en Viven, ¿no? Los que se cayeron en las montañas de los Andes, los uruguayos que jugaban al rugby. Muchos de ellos se hicieron más fuertes, ¿no? Pero el evento traumático necesitaron trabajarlo. Charlaron entre ellos, se acompañaron, tuvieron una conducta de... Algunos hasta trabajan como team leader, ¿no? Como que son speakers de muchísimas empresas, contando su experiencia, que en la adversidad uno tiene un factor que nosotros llamamos resiliencia,
que es la capacidad de volver a estar de pie otra vez. Yo digo, es como la alfombra, ¿vieron la alfombra buena que uno la pisa y cuando saca el pie otra vez vuelve a su... Bueno, esa capacidad tiene nuestro cerebro. ¿Esa capacidad se puede adquirir? Se desarrolla. Se tiene. Se tiene, algunos la pulen y le sacan mayor provecho y otros, bueno, la tienen que ir incorporando, pero algunos vienen mejor dotados de esto, ¿no? Hay una cuestión genética que hace que uno procese la información. El mundo externo hay que digerirlo. Hay algunos que les cae mal, hay unos que les cae mejor, otros que se ayudan con un digestivo, algunos lo comen de a pedacitos. Bueno, eso le pasa a nuestro cerebro. Todo lo que nos pasa con nuestros vínculos, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, lo que pasa en nuestro trabajo, todo nos va cambiando. ¿Las fobias pueden ser hereditarias? Sí, en muchísimos casos se aprenden fobias de nuestros congéneres. Por ejemplo, fobia a los gatos, es muy probable que tenga un antecedente dentro de la familia, o el padre, o la madre, o el abuelo, y se transmite verbalmente. Aún no habiendo convivido con ese fóbico. En general conviven con ese fóbico y ese fóbico despierta la atención, ¿no? Cuando aparece un gato, dice, hay un gato, crucemos la calle, entonces cada una de esas conductas el chico va incorporando como claro, eso que dicen de transmitirle los propios miedos a los niños, ¿no? Sí, por eso la misión como padres es, bueno, no actualizar nuestra historia a través de nuestros hijos, ¿no? Así es. Despegarnos. ¿Se cura? ¿Nos podemos curar de una fobia? Me interesa la de los lunes, que era el tema, pero en general, sí, ¿se puede curar una fobia? Curar, casi es una palabra que no se usa en los tratamientos de salud mental. Son crónicas. Son crónicas, se recupera, la persona se rehabilita, personas pueden cambiar su estilo de afrontamiento y eso es lo favorable. Personas pueden ir contentos a trabajar, pueden ir con menos presión, van a tomar el trabajo de otra forma. Pero eso no quita que algún lunes diga, che, hoy me quiero quedar en casa porque no puedo. Enseguida volvemos, Gustavo. Enseguida estamos. Gustavo, ¿y quién consulta más por esta temática de las fobias? ¿Hombres o mujeres? ¿Quiénes primero consultan y quiénes padecen? Son dos preguntas en realidad. Muy bueno, porque es cierto, consultan más las mujeres. Las mujeres tienen claramente la decisión de ir a buscar un tratamiento para resolver. Aunque la padecen por igual, muchas veces el hombre cuando padece una fobia o cuando padece un cuadro, en general tiende a ser como más desmedido la presentación, ¿no? Entonces el hombre, si empieza con síntomas físicos, rápidamente se alerta, pide servicio de emergencia, se queda a resguardo en su casa. ¿Es más temeroso? Es temeroso, más hipocondríaco, tiene mucho temor a las enfermedades. La mujer es como que puede convivir con enfermedades, tiene como una resistencia, ¿no? Claramente, genéticamente está preparada para resistir. En cambio el hombre, cuando aparece un síntoma, se dispara a los peores lugares, ¿no? Empieza preocupaciones de contagio, de enfermedades severas, de enfermedades traumáticas. El caso es Woody Allen, ¿no? Que todas sus películas es cáncer, es un tumor, es una enfermedad gravísima, ¿no? Excelente, muy linda la entrevista que tuvimos, Gustavo. Yo me enriquecí mucho, como digo siempre. Nos deja pensando a más de uno de los sectores de recursos humanos para tomar medidas en el asunto y poder hacer que los niveles y que la gente viva mejor, ¿no? Sí, y comprender que los trastornos de ansiedad son enfermedades, nadie elige. Algunos casos puede que no quiera ir a trabajar, pero muchos de ellos les gustaría trabajar y desgraciadamente no lo pueden hacer por producto de la fobia. Bueno, y te cuento que podés ver nuevamente este programa en YouTube, en nuestro canal, que se llama Laos Publicidad. Ahí vas a poder ver este programa, y anteriores. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo programa.